Buenos días compañeros y buenos días profesor César. Hoy me tocó hablar sobre la cultura china. La cultura china es una de las más antiguas y complejas del mundo. Las zonas de las culturas es predominante, abarca una gran región geográfica con una gran variedad de costumbres, tradiciones entre pueblos, ciudades o provincias. Algunos de los exponentes de la cultura china son su mitología, su filosofía, su música y su arte. Adoptó mucho a estas culturas alrededor del como el budismo de la India, dando así al origen del budismo Chan. China fue una de la cuna de las más importantes de las corrientes filosóficas, dando así al confucianismo o el taoísmo. Hoy ahora les hablaré sobre la arquitectura china. La arquitectura china se caracteriza por distribuir el espacio en unidades rectangulares que se unen en forma un todo. La forma rectangular también fue empleada de los templos griegos. Como el efecto de la austeridad, el estilo chino fue también al contrario, combina rectangulares de diferentes tamaños en diferentes posiciones de acuerdo a la importancia de la organización del conjunto. Se distinguen claramente los distintos niveles y elementos. El resultado de los aspectos es impresionante, pero al mismo tiempo dinámico y misterioso. Muy bien, ahora les hablaré sobre la religión en China. La religión en China se ha caracterizado por el pluralismo desde el comienzo de la historia china. Las religiones se orientan en torno a familiar y no suelen elegir la herencia exclusiva de sus miembros. Algunos estudios dudan de cómo llamarlo en términos de religión. Para el budismo o el taoísmo prefieren denominarlos como prácticas culturales o sistemas de pensamiento. El cuestionamiento sobre cómo debería llamarse la religión en el ámbito chino está sujeto a un debate. Muy bien, ahora les hablaré un poco sobre el idioma. El idioma escrito desde la antigüedad fue el chino clásico. Se empleó durante miles de años, pero estuvo principalmente reservado para inteligentes, eruditos o intelectuales. Millones de ciudadanos, especialmente aquellos que vivían lejos del corte imperial, eran analfabetos. Solo tras el movimiento del 4 de mayo se impulsó el chino vernáculo, lo que permitió a los ciudadanos leer, puesto el idioma estaba modelado conforme a la lengua hablada. Muy bien, muchas gracias por escucharme. Ahora los dejo con mi compañero Josué. Muy buenos días, profe, muy buenos días, compañeros. El día de hoy me tocó exponer sobre la comida tradicional de China. Antes de hablar de la comida china, quiero hacer una aclaración. La comida que nos sirven en los restaurantes chinos occidentales y la que comen los asiáticos en China, en la mayoría de los casos, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Son mundos totalmente diferentes. Más allá de los ritos de primavera y el arroz de tres delicias, la gastronomía china ofrece auténticos manjares milenarios, cuyos sabores y texturas nunca decepcionan. Un ejemplo sería el arroz. El arroz no puede faltar en la gastronomía. Eso sí, olvídate de la versión de las tres delicias. Hay muchas otras recetas que usan el arroz de una manera más sabrosa y auténtica. Un ejemplo es el song si, un popular triángulo de arroz glutinoso relleno de carne o judías dulces y enrollado con hojas de bambú. Se cocina a vapor o hervido. Creo que la mayoría de nosotros ha probado las sopas instantáneas. Son delicias que quitan el hambre y ayudan a aliviar en algunos casos unas borracheras innecesarias. Y se hacen demasiado fácil y rápido. De más está decir que creo que dichas sopas no son precisamente saludables. Tienen grandes cantidades de sodio y saborizantes de los cuales no tenemos conocimiento de su preparación. Pero repito, las son ricas y resulta ser difícil caer en la tentación de comerse una quizás de vez en cuando. Su nombre original es ramen. El ramen viene de la China, pero se populariza en Japón luego de la Segunda Guerra Mundial. Era básicamente sopa de fideos hechas con huesos de pollo o cerdo acompañado de diversos vegetales. Otro ejemplo les puedo decir que la comida callejera de China, que un ejemplo claro son los insectos, como los escarabajos, gusanos, murciélagos, arañas, alacranes y uno en específico que le llaman sopa de macaco. Pero esos sí son tradiciones de que uno no se puede estar intrometiendo. Otro tema que quisiera tocar sería con ustedes sería la producción sobre diversas
diversas series que miramos algunos casos en la tele, que se llaman el anime de China. Les puedo dar ejemplo. Les voy a dar un pequeño contexto de lo que me quiero dar a entender. Es mejor conocido como douwan. Indudablemente ha ido en aumento recientemente. La mayoría de los douwan son adaptaciones del manga chino o manhwa, y son ricos elementos de la cultura y la religión del folclore de los chinos. Douwan tampoco está disponible en el extranjero y como tal ha atendido y atrae principalmente el público de los chinos. Recientemente, China ha comenzado a abrirse camino en los principales medios de comunicación internacionales. El douwan, como el Shoulan, ha llamado la atención de la audiencia internacionales, mientras que otros como 6 or 7 incluso han sido autorizados por Netflix. ¿Qué es lo que me quiero yo dar a entender con esto? Un ejemplo clave sería esto. Esto es una serie de anime, ¿verdad? Una serie común, una serie normal. Pero en estas series nos podemos dar cuenta que se podría decir que estamos hablando de un mismo contexto, pero yo les quiero dar un dato curioso de todo esto, que no es, ¿saben? Incluso ha sido autorizados por Netflix. ¿Qué es lo que me quiero yo dar a entender con esto? Un ejemplo clave sería esto. Esto es una serie de anime, ¿verdad? Una serie común, una serie normal. Pero en estas series nos podemos dar cuenta que se podría decir que estamos hablando de un mismo contexto, pero yo les quiero dar un dato curioso de todo esto, que no es igual como les podría dar ejemplo como Corea, Japón y China. Un ejemplo, Corea no basa ninguno de unos de peleas, de aventuras, no, ellos más se enfocan como en drama, en ciencia ficción o romances inclusive, mientras que el douwan y el shonen, o sea, el Japón está en una pelea constante para ver quién es el que produce más contenido y quién tiene más les puedo dar de ejemplo la cabecilla de todo, ¿verdad? Les quiero dar un ejemplo que en los mangas de China, son algo referente a estos. Se trata más de extravagantes, podría decir yo, de más de como historias de chicos en escuelas, etcétera. Mientras que el Japón se enfoca más en las peleas y en aventura. Inclusive les puedo decir que en asesinato, hasta sangriento les puedo decir. Entonces yo lo que me quiero dar a entender, e inclusive hasta con las figuras de colección, en fin, son muy delicados en ese. Les puedo dar un ejemplo, sería este. Este es un muñequito de China, es como un muñeco de colección, les puedo dar a entender. Pero mientras tanto que en Japón no es lo mismo. En Japón es como si que estuviéramos viendo un Goku todo golpeado, como si que hubiera tenido una gran batalla. Tal vez uno se acuerda de la batalla de Majin Buu. Quiera que no, siempre hay una diferencia entre todo, pero yo les quiero dar a entender eso que ahorita Japón, les puedo decir que China le está copiando todo a Japón, pero Japón no está permitiendo nada que ver con eso. Pero China ya está restringiendo todo lo que se trate de estos temas de sangre y todo, porque China más se está basando en su cultura, cómo es basado con ellos. Sin nada más que aclarar, compañeros, les agradezco bastante por su atención. Estos son algunos datos curiosos de China y espero que me hayan prestado atención. Muchísimas gracias.